Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 17 de marzo, quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de Lección Divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este quinto domingo de Cuaresma iniciamos las lecturas con la lectura del libro del profeta Jeremías. Leemos el capítulo 31, versículos 31 al 34. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Las palabras con las que iniciamos este domingo, tenemos que recordar que este domingo es el domingo del juez. Todo va a estar siempre relacionado con esa idea de que Dios es el único y verdadero juez, lo cual siempre nos va a llevar a pensar en que el juicio del mundo no es el que nos interesa. El juicio de Dios es el que nos interesa. Y nuestro Señor Jesucristo ha declarado, y lo hemos leído justamente en estos días, cómo el Padre ha puesto todo el juicio en sus manos. La lectura que acabamos de hacer del profeta Jeremías habla sobre ese poner en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque dice que se acerca el tiempo en que haré una nueva alianza. Ya no va a ser como la anterior. ¿Por qué? Porque la anterior la rompieron. La anterior tenía una falla. ¿Cuál era esa falla? La falla no venía de parte de Dios. La falla de la antigua alianza estaba dada por los hombres. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, pero en la nueva alianza también se produce la infidelidad. Sí, por supuesto, pero la nueva alianza solo ha empezado, no se ha concluido. Está presente ya esa nueva alianza y podemos vivirla, pero todavía no en plenitud. La antigua alianza era lo que era. Venía después la segunda alianza, pero no podía ser más que eso. Ya se había establecido la alianza. Ahora se ha establecido la alianza, pero todavía la promesa no se ha realizado en plenitud. Y entonces tenemos en esta lectura de Jeremías esas dos ideas. La nueva alianza que ya no será como la antigua y que entonces ya no podrán, ya no necesitarán transmitir lo que desea el Señor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que instruir a su prójimo. Conoce al Señor porque todos lo van a conocer. Estas palabras se refieren a la plenitud de la alianza, es decir, a cuando se complete todo lo que el Señor nos ha prometido. Es decir, cuando se perdone todo, absolutamente todo, y se olvide para siempre sus pecados, es decir, para aquellos que vivan según la ley de la nueva alianza, según la ley de nuestro Señor. ¿Qué es lo que van a recibir? Van a recibir esa plenitud. Y esto ya nos marca el punto de entrada para entender que todo juicio está en las manos del Señor y que Él es el único que tiene la última palabra.
En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Vemos inmediatamente en la lectura de la carta a los Hebreos el resumen de lo que estamos diciendo. Durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas. ¿Qué quiere decir estas palabras? Toda esta semana hemos repetido una y otra vez la idea de que Cristo ofreció su vida. A Cristo nadie le quitó la vida. Fue Él el que la ofreció. Y esto se ve efectivamente en cómo ha vivido su vida durante su vida mortal. Cristo ofreció oraciones y súplicas a aquel que podía librarlo de la muerte. Nosotros sabemos perfectamente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios no tiene que suplicar para vivir. Pero resulta que ese Dios se ha hecho hombre y ha vivido la plenitud del ser hombre, y como hombre ha tenido que implorar a Dios justamente ese beneficio de ser liberado de la muerte, y por eso nos dice la carta a los Hebreos que fue escuchado por su piedad, y lo explica. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Es decir, que la vida humana de Jesús ha crecido en ese sentido. Ha crecido como la vida de nosotros tiene que crecer, en piedad. ¿Para qué? Para obedecer al Padre, para padecer y llegar a la perfección. Se convirtió entonces en la causa de la salvación eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que lo obedecen. No simplemente para todos, sino para todos los que lo obedecen. Qué importante es darnos cuenta que efectivamente nosotros no podemos considerar, ya Cristo murió en la cruz, todos estamos salvados. No, Cristo murió en la cruz, pero no obliga a nadie. Somos nosotros, cada uno de nosotros en nuestra libertad, en nuestra decisión, los que tenemos que decidir si vamos a seguir al Señor, si vamos a obedecer al Señor. Estas ideas de Cristo como juez, ese que ha establecido la nueva alianza, nos va a permitir entender la profundidad del Evangelio de este domingo, que es verdaderamente maravilloso. Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino
por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Decíamos que las lecturas anteriores nos preparan a esta idea del juicio que hemos leído en la última parte del Evangelio. Como lo hemos escuchado, dice el Señor después de que suena la voz del Padre. Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes, para que sepan que está llegando el juicio de este mundo. Va a ser arrojado el príncipe de este mundo. ¿Cuándo? Cuando Jesús sea levantado. Por tanto, hacia el final de este Evangelio tenemos la clave para entender de qué está hablando el Señor. ¿Cuál va a ser el juicio de este mundo? Y el juicio de este mundo no es otro que la crucifixión del Señor. Y esto es tremendamente profundo. Volvamos al inicio del Evangelio para entenderlo con mayor profundidad. Inicia esta parte del Evangelio diciéndonos que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua algunos griegos. Algunos griegos, ¿qué quiere decir? Hombres de Grecia, que viven en Grecia, pero han venido a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua. No nos especifica si estos griegos son judíos o no. Había judíos que vivían en diferentes partes del mundo, en diferentes naciones, en diferentes países, pero no especifica el Evangelio si son judíos o no. Son griegos, eso sí nos lo dice con claridad. Por tanto, significa que normalmente deberían tener otra fe, pero han venido a Jerusalén a adorar al Dios único y verdadero, para adorar a Dios. Cuando se acercan a Felipe se acerca a Andrés y juntos van a decirle al Señor lo que están pidiendo estos griegos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Ver a Jesús. ¿Logran ver a Jesús o no? No lo sabemos. El Evangelio no nos lo dice. Lo que nos cuenta el Evangelio es que en el momento en que Jesús escucha que estos griegos han venido para adorar a Dios y quieren hablar con Él, entonces inicia este discurso que es tremendamente fuerte. ¿Por qué? Porque dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjate bien en la palabra que está utilizando Jesús, glorificado. Pero nosotros al continuar la lectura ya sabemos a qué se está refiriendo. Esa glorificación de Jesús se refiere a ser levantado. Y San Juan Evangelista nos especifica, de este modo dio a conocer cómo iba a entregar su vida, cómo iba a morir. Por tanto, la palabra glorificado, ¿cómo se está utilizando? Para describir la muerte de Jesús en la cruz. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la palabra glorificado signifique la muerte de Cristo en la cruz? Y el Señor es el que lo explica con claridad. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Esta es la lógica del crecimiento de una semilla. La semilla tiene que morir, tiene que podrirse metida en la tierra para que sea entonces transformada y comience ese proceso de transformación que la lleva a convertirse en una planta. Bueno, el Señor está comparando su muerte con esto. Está comparando su muerte con una transformación que dará fruto, que dará vida. Y que eso es lo que nos está diciendo en definitiva. Nos está diciendo que solo muriendo se producirá el verdadero fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Que las apariencias de este mundo no son las que van a triunfar, que aquello que parece la ruina en este mundo es la verdadera victoria. Y entonces entendamos con mayor profundidad lo que nos está diciendo el Evangelio de este domingo y todas las lecturas de este domingo. Fíjate con mucha atención. ¿Qué ha puesto Satanás en el corazón de los hombres? Ha puesto en el corazón de los hombres el deseo de matar a Jesús. ¿Por qué? Porque para Satanás es el único modo en que puede deshacerse de esta molestia. Resulta que Jesús es una molestia para él. Bueno, ¿qué hago con aquel que me molesta, con aquel que no quiero tener a mi lado, con aquel que me daña mis planes? Bueno, lo mato y entonces, ¿qué voy a lograr? La victoria, voy a vencerlo, voy a matarlo. Este es el razonamiento que hace Satanás. Este es el razonamiento, por tanto, que hacen aquellos que querían la muerte de Jesús. ¿Qué querían hacer? Matarlo. ¿Por qué? Porque les resulta molesto, porque les daña sus planes. Bueno, resulta que el modo en que se ejecuta nuestra salvación no es evitando la muerte de Jesús, sino haciendo que esa muerte, que es un mal, se convierta en la ocasión del mayor bien. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si Cristo no muere, no habrá el fruto de la redención. Pero ¿cómo puede ser determinado esto? Porque Dios es el juez. ¿Qué significa ser el juez? Significa tener la última palabra. Reflexionémoslo todavía con más profundidad. Delante de la muerte de Cristo, ¿cómo se sintieron los apóstoles en primer lugar? Vencidos. Los que estaban en contra de Jesús han triunfado. ¿Por qué han triunfado? Porque lo mataron, porque no había más. En vez de presentarse delante del mundo con gloria, con majestuosidad, ha sido presentado delante del mundo siendo humillado, el mal de los males. Y sin embargo, ese mal no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios. ¿Qué ha hecho Jesucristo frente al mal que ha tenido que enfrentar, frente al mal de su muerte, frente al mal de ser rechazado y ser colgado en la cruz? Ha ofrecido su vida por nosotros. Para el demonio era la victoria, para aquellos que estaban en contra de Jesús era la victoria, y sin embargo, en ese ofrecimiento del Hijo al Padre en favor de nosotros, ¿qué ha sucedido? Que el mal no ha tenido la última palabra, que el mal no ha triunfado, que ha triunfado Dios, que ha triunfado Cristo, que ha triunfado la vida sobre la muerte, que ha triunfado la gracia sobre el pecado. Este es el camino de la redención. Este es el camino que nos conduce a la salvación. Justamente abriendo los ojos y dándonos cuenta de que Dios no ha querido eliminar los males de este mundo. No los va a eliminar. Nosotros a lo largo de esta vida nos vamos a tener que enfrentar a los males. Qué terrible tener que enfrentarnos a todos esos males de los cuales en una gran parte no dependen de mí. No están en mis manos. Yo no puedo decidir si quiero o no estar enfermo. Me enfermo. Yo no puedo decidir si muero o no muero. Me voy a morir. Yo no puedo decidir lo que hacen los demás y los horrores que vemos en el mundo. Pero sí puedo decidir cómo me enfrento al mal. ¿Me uno a Cristo o no? El que quiera servirme, que me siga. Para que donde yo esté, también esté mi servidor, y el que me sirve será honrado por mi Padre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que yo tengo la potestad de elegir cómo enfrentar el mal. No tengo la potestad para hacer desaparecer el mal de este mundo, pero tengo la libertad y la potestad de hacer lo mismo que ha hecho Cristo,
enfrentarme al mal, a todos los males de este mundo y decir, el mal no va a vencer. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga que enfrentar los peores males, voy a ofrecer mis sufrimientos, mis dolores. Voy a acercarme más al Señor. El mal no me va a separar de Dios, sino que me va a unir más a Dios. Ahora que tengo miedo, dice Jesús, claro, tiene miedo delante de la cruz, no es algo que le gusta. ¿Voy a decirle al Padre, líbrame de esta hora? No, porque para eso he venido. Yo también entonces me voy a unir a Jesucristo y voy a enfrentar los males de este mundo. Y los males no tendrán la última palabra, porque la última palabra solo le pertenece a Dios. Dios es el único juez. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.